Qué bendición poder estar en la casa de Dios y poder alabarle con libertad. Dice amén. Muchas gracias, mis hermanos, pueden ir pasando. Damos gracias a Dios en esta tarde, aleluya, por la oportunidad que Él nos da, ¿verdad que sí, hermanos? Creemos que es una oportunidad, es un privilegio que usted y yo estemos en la casa del Señor en esta tarde. Dice amén. ¿Por qué razón, hermanos? Porque pudimos entrar con libertad, pudimos alabar su nombre, ¿verdad? Pudimos gozarnos con los cantos por una simple y sencilla razón: vivimos agradecidos, y a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra. Dice amén, porque por Él estamos aquí. Él es el punto de reunión aquí, Él es el invitado y Él está en medio de nosotros. Dice amén, hermanos. ¿Por qué no elevamos una oración en esta hermosa tarde y nos ponemos en las manos del Señor? Aleluya. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, te glorificamos, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos en medio de estas circunstancias, Señor, en medio de esta pandemia, en medio de todo esto, Señor. Este día fue puesto y sustituido por ti, Señor, para que estuviésemos en este punto, Padre. Padre, para alabarte, para glorificarte, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor, en esta tarde, Señor. Padre, en esta tarde yo te pido, Señor, que tú uses mis labios, Señor, y que pueda exponer de tu palabra, Señor, para que pueda ser edificada en nuestros corazones, Señor, y lleve ese mucho fruto, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Aleluya. En esta tarde me se dieron la oportunidad, ¿verdad?, de compartir la palabra, hermanos. Aleluya. Y quiero hablar en esta tarde, hermanos, de un sacerdote llamado Samuel, que se encuentra en el primer libro de Samuel. Si puedo irlo abriendo, hermanos, en el capítulo 4. Vamos a entender, vamos a exponer en esta tarde la vida de este hombre, de este sacerdote Samuel. Aleluya. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice, pero quiero que leamos, hermanos, el capítulo 4, verso 13. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Y cuando llegó, he aquí, Elí estaba ¿en dónde, hermanos? Sentado, dice así, ¿verdad? Dice así su palabra. Dice sentado ¿en dónde, hermanos? En una silla, atalayando junto al camino, porque su corazón estaba, ¿qué, hermanos? Temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues el hombre a la ciudad, dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y como Elí oyó, dice el 14, como Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino apriesa y dijo las nuevas a Elí. Dice el 15, hermanos, pongamos atención en esto. Era ya Elí de 98 años y sus ojos, ¿qué, hermanos? De modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, yo he escapado hoy del combate. Y dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió y dijo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finehas, son muertos, y el arca de Dios fue tomado. Y aconteció que como él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó ¿hacia dónde, hermanos? Hacia atrás de la silla, al lado de ¿dónde? De la puerta, quebrándose, ¿qué, hermanos? Dice la cerviz, y murió, porque era un hombre, ¿qué, hermanos? Viejo y ¿qué? Pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Amén. Hermanos, la vida de Elí, de este sacerdote, hermanos, nos cuenta la historia, hermanos, que era el sacerdote, ¿verdad? Que dirigía
dirigía los servicios, dirigía al pueblo de Israel. Era el mediador entre el pueblo de Israel y Dios, hermanos. Pero tenía dos hijos, ¿verdad? Estos dos hijos, hermanos, no se estaban dirigiendo conforme Dios quería que se dirigieran. Había ahí algo que no le agradaba a Dios, amén. Y el pueblo hablaba de todo eso, acerca de todo eso, hermanos. Entonces vino la batalla, hermanos. Se llevaron el arca, ¿verdad? Pensando y creyendo que ahí iba a estar la victoria. Pensando y creyendo que el Señor les iba a dar la victoria. Pero no fue así, hermanos. Yo puedo ver, hermanos, en Elí, cuando dice, ¿verdad?, que era un hombre sentado en una silla. Puedo ver a un sacerdote cómodo. Puedo ver a una persona, hermanos, dentro, ¿verdad?, pero en una comodidad. Entendemos, hermanos, que usted y yo fuimos escogidos, apartados del Señor, amén, hermanos. Pero no queda ahí únicamente. Tenemos un estilo de vida diario, hermanos. Tenemos un caminar diario, hermanos, donde el pecado nos asedia, dice amén. Donde tenemos que estar prestos en todo momento y en todo tiempo, dice amén, hermanos. Donde ya hemos pasado, gracias a Dios, ¿verdad?, del 2020 al 2021, ¿verdad? Gracias a Dios hemos pasado cada uno de nosotros y estamos aquí de pie. Le mencionaba un hermano, bueno, entramos con el pie derecho. No, hermano, entremos con los dos pies adentro. Dice amén, hermanos. Esta carrera es una carrera de ejercitamiento, hermanos. Es una carrera de pelea, hermanos. Es una carrera donde usted y yo tenemos que llegar a esa meta. Donde no únicamente tenemos que conformarnos el decir venimos, nos sentamos, escuchamos la palabra y nos vamos y salimos. No, tiene que haber ese fruto, hermanos. Tiene que haber en nosotros, cuando viene la palabra, hermanos, tenemos que asegurarnos que la palabra entre en nuestro corazón y dé ese fruto, hermanos. Que la palabra no se quede únicamente implantada en nuestra mente, que no se quede únicamente implantada en conocimiento, sino que lleve ese fruto, hermanos. Que no pensemos por el hecho que estamos aquí, que venimos, que salimos, que somos nombrados cristianos, ya la tenemos hecha. No, hermanos, esto apenas comienza. Esto no se termina hasta que no se acaba. No sé si me entiende, hermanos. Ahora, en medio de toda esta pandemia, en medio de todo este acontecimiento que ha sido, usted y yo estamos preparados para esto, hermanos. Les digo, estamos preparados, hermanos, porque Dios lo predestinó así. Porque usted ni yo nos imaginamos que tendríamos que pasar esta situación, ¿verdad? Dentro de las limitaciones y dentro de todo lo que ha existido aún para trabajar, usted y yo estamos aquí para la gloria de Dios. Dice amén. Entonces, hermanos, es un ejercicio constante. Nosotros, la palabra de Dios nos muestra y nos enseña que somos sacerdotes de nuestro hogar. Tenemos que velar, hermanos. Tenemos que estar prestos, tenemos que estar atentos nuestros oídos, porque el enemigo no descansa. Este sacerdote, hermanos, no estorbaba las acciones de sus hijos, ¿verdad? En la batalla. Esta es una batalla constante, hermanos. Es una batalla, hermano, que comienza con nuestras vidas, pero somos padres y comienza con nuestros hijos y de ahí va a comenzar con nuestros nietos. Amén, hermanos. Tenemos que ser nosotros, hermanos, ejemplo a seguir a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, aún aquel perdido, hermanos, que puedan ver esa diferencia, ese cambio en nosotros. Esos frutos que debemos de llevar cada uno de nosotros, hermanos. Veo una comodidad en Elí, hermanos, como decir, ya soy viejo, ya hasta ahí llegué, ¿verdad? Pero no, hermanos, no. Esto no se trata de edad. Amén, hermanos. Esto no se trata de tiempo en la iglesia. ¿De qué me sirve, hermanos, saber el Salmo 1, 2, 3 salmos de memoria si no los llevo a cabo? Amén. ¿De qué me sirve tener conocimiento, hermanos, si no soy presto, no hay fruto en mí? Dice la palabra de Dios que los frutos del Espíritu, ¿qué son, hermano? Amor, paciencia, benignidad, templanza. ¿Existen en nosotros?
Pongámonos a pensar, hermanos, en este tiempo. Es un año nuevo que comienza, ¿verdad? Es un año de pelea nuevamente. No sabemos qué nos espera adelante, pero lo que sí creemos es que Dios nos va a dar la victoria, porque Él lo ha hecho hasta este día y hasta esta hora, hermanos. Amén. Hemos perdido familias, hemos perdido, en lo personal, perdí a mi padrastro en México, perdí a otro tío, otro primo. Y me daba un poquito de dolor, hermanos, porque les había hablado de Cristo, ellos no son convertidos. Pero aún en medio de todo eso tenemos que levantarnos, hermanos. En medio de todo esto tenemos que levantarnos y pelear la buena batalla, hermanos. No conformarnos. Dice amén. Hay mucha gente, hermanos, que el evangelio lo ha oído de una manera malversa. ¿Me entiende? Presentémosles ese amor de Cristo. Presentémosles ese amor, hermanos, que nos conquistó a usted y a mí para poder estar en este lugar. Aleluya. Hermanos, en medio de esa batalla, yo creo que en las batallas lo que menos tenemos que estar es sentados, ¿verdad que no? Tenemos que estar peleando, orando, buscando del Señor, pidiéndole a Dios que ponga esa palabra para animar, para restaurar, para fortalecer, ¿verdad? Al débil, al que necesita. Aún a nuestros hijos, hermano, aún a nuestros nietos. Ahora que ya soy abuelo también, ya entré al crew. Aleluya. Y le doy gracias a Dios porque me permitió ver a mi nieto. Amén. Y son tiempos difíciles, hermanos, tiempos difíciles donde tenemos que estar ejercitados en la oración, ejercitados en la palabra, ejercitados en el ayuno. Gracias a Dios porque estamos en este lugar, amén, hermanos, donde cada año se comienza esto, que el ayuno, la oración, hermanos, donde tenemos que apoyar en nuestras casas, aquí donde sea, porque sabe una cosa, hermanos, aquí el único protagonista es Cristo. Amén. No tenemos que demostrarle nada a nadie. Tenemos que demostrarle a nuestro Dios que le amamos, que le necesitamos, que todo lo que tenemos, que todo lo que poseemos es gracias a Él, gracias a su misericordia. Que usted y yo estamos aquí gracias a su misericordia. Que si hasta aquí hemos avanzado, hemos caminado, ha sido por su gracia. Dice amén, hermanos. Aleluya. Y tenemos que, hermanos, caminar en medio de esa batalla, hermanos. Y dice la Biblia que él perdió su vista, ¿verdad que sí? Dice que no veía, estaba sentado junto al camino, hermanos, pero no estaba en el camino. Simpatizaba junto a la puerta. Tenemos que entrar por esa puerta, hermanos. No tenemos que acomodarnos junto al camino, tenemos que estar en el camino. Tenemos que ir constantemente caminando junto con la mano del Señor. Dice amén. Él es el único que puede sostenernos. Él es la respuesta a todas las cosas, hermano. Jesucristo es la respuesta a todas las cosas en nuestra vida. Tenemos que tener visión. No se tiene que nublar nuestra vista, no se tiene que nublar a lo que estamos proyectados, hermanos, a seguir adelante. Amén. Que Dios nos use, que Dios siga fortaleciendo nuestro ministerio. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nadie sobra en este lugar. Nadie sobra. Usted y yo fuimos escogidos y fuimos sentados y cimentados en este lugar para la buena obra de nuestro Señor. Dice amén, hermanos. Si en algún momento has sentido desánimo, hermanos, quiero incitarte e invitarte a que te animes a trabajar para la obra. Ahora podemos ver, hermanos, que hubo hermanos que por cierta situación, por temor, ¿verdad?, dejaron de servir. Oremos por toda esa gente, hermanos, que sea fortalecida, que haya una necesidad de estar en la casa del Señor y poder servir y ser de bendición para los demás. Ninguno de nosotros sobra en la obra del Señor, hermanos. Ninguno de nosotros es más grande ni pequeño. Delante de Dios, hermanos, todos somos iguales.
Y Dios nos predestina a cada uno de nosotros a una buena obra. Entonces nuestra visión tiene que ir más allá, hermanos. ¿Qué ha sido de la palabra? ¿Qué ha sido fundamentada en nuestros corazones y en nuestras vidas, hermanos? ¿Ha dado ese fruto realmente? ¿O ha venido, como dice la palabra, la parábola del sembrador, hermanos? ¿Verdad que ha habido estorbos para que pueda dar ese fruto? Porque Él es el que da el crecimiento, dice amén. Él es el que nos da el crecimiento, Él es el que nos da la fortaleza. Amén, hermanos. Tenemos que dirigirnos, hermanos, con diligencia. Ahora en este tiempo y en este momento, hermanos, tenemos que dar un extra quizás ya ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Por las necesidades que hay ahora, hermanos. La gente tiene temor. La gente tiene temor de salir. Nosotros tomamos nuestras precauciones, ¿verdad? Y de alguna manera tenemos la fe que si morimos, ¿verdad? Vamos a estar con Él, ¿verdad, hermanos? Pero ¿qué hay de esa gente que no tiene esperanza? Tenemos que presentar esa esperanza que es Cristo Jesús. Tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que ponernos al pie del cañón, hermanos, y pelear esta buena batalla. Hermanos, Pablo nos enseña y nos dice que no pretende llegar a la meta, mas prosigue al blanco, ¿verdad que sí? Y nos da y nos enseña, hermanos, que esta es una preparación constante. Que es una preparación no de un día, de dos, sino constante, hermanos, constante, constante, constante. Tenemos que prepararnos, tenemos que llenarnos, tenemos que examinar nuestra vida espiritual, tenemos que mirar nuestro caminar día con día para poder ser usados, hermanos. ¿Sabe una cosa, hermanos? Que aún el atleta, o lo puedo ver por ejemplo en los boxeadores, hermanos, cuando se preparan para la gran pelea, ¿verdad? Ellos son apartados. Yo pensaba, hermanos, que cuando ellos se apartaban y se entrenaban en las montañas a un nivel más o menos medio, yo decía, pues por el oxígeno, ¿verdad? Para que tengan condición física y no hay otra cosa en su mente más que pura preparación, hermanos, pura preparación. Pero sabe una cosa, que en las montañas no existe un aire al 100%, sino al nivel del mar es donde existe el aire puro y al 100%. Pero ¿sabe qué pasa en las alturas, hermanos? El cuerpo se esfuerza a que los pulmones crezcan un poco más. ¿Para qué? Para que el día de la pelea este hombre tenga resistencia, condición física. Ahora veámoslo en lo espiritual, hermanos. Tenemos que prepararnos en esas alturas. ¿Para qué? Para las batallas que vienen a nuestras vidas y podamos ser más que vencedores. Dice amén, hermanos. ¿Cuál es la finalidad del atleta? ¿Cuál es la finalidad del boxeador? Triunfar, ¿verdad? Tener la victoria. Hermanos, nosotros tenemos todo de nuestro lado. Tenemos al que venció la muerte. Amén. Tenemos al Todopoderoso, hermanos. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer nosotros? Proseguir al blanco, hermanos. Esforzarnos. Amén. Esforzarnos. Es un buen tiempo donde tenemos que demostrar entre nosotros como hermanos la unidad, hermanos, para poder seguir adelante. Amén. Recuerdo hace 2 años que caí enfermo por causa del pulmón, hermanos. Es algo tan inesperado que como persona, hermano, como ser humano, te sientes capaz porque levantas pipas, pones pipas, creas, haces todo, pero te das cuenta que eres débil, que no eres nada. Porque un día, hermanos, estuve haciendo un trabajo duro,
a otro día no podía ni levantarme. Y vieras qué horrible es eso, hermanos. Depender de la gente, caminar 4 o 5 pasos y que te falte el aire, y que necesitas. ¿Dónde está toda esa fuerza que tú pensabas que tenías? ¿Dónde está todo eso? Sin el Señor no somos nada, hermanos. Y a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Por Él somos fortalecidos. Amén, hermanos. Y le doy gracias a Dios porque cada día que pasa, hermanos, es una oportunidad más que el Señor nos da. Es una oportunidad más, es un día más por qué agradecer, hermanos. Es un día más por qué esforzarnos un poquito, hermanos, para buscar su rostro. Es un día más, hermanos, para poder dar esa milla extra y sentarnos y poder comer su palabra y poderla discernir y poderle decir: Señor, atesórala en mi corazón y que dé ese fruto. El boxeador se esfuerza, hermanos, se esfuerza y da lo mejor de sí. Yo tenía un amigo que decía: no te puedes tomar ni una coca, ni una Coca-Cola se pueden tomar, hermanos. Y nosotros hasta la de 2 litros, ¿verdad? Pero ellos ni una coca, hermanos, nada, porque el cuerpo se te contamina. ¿Sí lo puede ver, hermanos? Tenemos que estar prestos, hermanos. Tenemos que discernir. Tenemos que proyectarnos. Amén. Una vez, hermanos, en la obra del Señor, miraba un hermano y empezó a servir con mucho ímpetu y mucho ánimo. Y yo dije en mi corazón, hermanos, yo debería de estar ahí. Yo debería de estar ahí. Pero ¿por causa de qué, hermanos? Por la falta de fortaleza, por la diligencia, por lo que haya sido, hermanos. Pero es un día de oportunidad que Dios nos da para trabajar, para apoyar su obra. Amén, hermanos. Este hombre, sacerdote, guía, hermanos, con un puesto, ¿verdad? Vamos a decir, especial. A ti y a mí Dios nos ha puesto en un puesto especial, ¿verdad que sí? Porque somos sus hijos, somos embajadores de Él. Nosotros lo representamos, ¿cierto? Dice amén. Somos representantes de Él. Amén. ¿Qué estamos representando a nuestro Dios? ¿Cómo lo estamos representando a nuestro Dios? Amén. Tenemos que dar ese esfuerzo, hermano, como el atleta. Tenemos que estar prestos, hermanos. Tenemos que estar en el camino, en la brecha, para seguir adelante, hermanos. Tenemos que animarnos unos con los otros. ¿Por qué? Porque tenemos esos frutos del Espíritu, ¿verdad? Donde no señalamos al hermano, a la hermana, donde le decimos: hermano, levántate y ánimo, démosle ánimo y sigamos adelante. Amén. Donde digamos: hermano, no te vi, pero me da mucho gusto verte en la casa del Señor. No donde le digamos: hermano, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Sí me entiende, hermanos? Estamos para edificar, hermanos. Estamos para fortalecer. Somos embajadores del Señor. Dice amén, hermanos. Entonces este hombre, hermanos, al ver todo lo que sucedió, cayó hacia atrás y murió. Y dice que estuvo por 40 años, hermanos. 40 años. Puede pasar el tiempo, hermanos, y podemos estar ahí y cuidando nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Pero eso no fuimos llamados únicamente. Fuimos llamados a ser de bendición, hermanos. Fuimos llamados a hablar la palabra. Amén. Fuimos llamados, hermanos, a traer al perdido a los pies de Cristo. Un hermano me decía: hermano, pero yo no soy evangelista. No te preocupes, hermano, con tu testimonio puedes evangelizar a la gente. Con tu puro testimonio la gente se acerca a ti y te dice: ¿sabes qué? Yo veo algo diferente en ti y yo quiero de lo que tú tienes.
Dice amén, hermanos. Pero tenemos que ser diligentes. Tenemos que caminar con diligencia. Tenemos que caminar con mucho cuidado, hermanos. No tenemos que llegar a ese conformismo. Ya estamos adentro, ya lo hicimos, porque todavía no lo hacemos, ¿verdad que no, hermanos? Nos presta mucho camino por qué caminar. Si nos examinamos a cada día y si podemos vernos, si nos escaneamos a cada día, podemos decir, ¿estoy listo? Podemos concientizar. Amén, hermanos. Y hermanos, no tengamos temor. No tengamos temor a las circunstancias, a todo lo que está pasando, hermanos. Dios tiene control. Dios tiene el control, hermanos. Y si usted está aquí ahora, es porque Dios ha preparado este día para que usted y yo estuvemos aquí. Amén. Y si la obra continúa, vamos a meterle a la obra. Dice amén. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, del tiempo que llevo en la iglesia, cómo Dios nos ha bendecido. Y sabe, ese lugar va a ser de mucha bendición. Ese lugar al aire libre va a ser de mucha bendición, hermanos. De mucha bendición. Yo lo creo con todo mi corazón. Amén, hermanos. Metámosle a la obra, hermanos. Necesitamos manos. Amén, hermanos. Y el Señor se encarga de lo demás. Necesitamos maestros. Necesitamos directores. Eso se vino a ser pequeño en gente, pero se vino a extender en las necesidades que hay en la casa del Señor, hermanos. Tú y yo tenemos un llamado. Tú y yo tenemos una obra que tenemos que cumplir en el nombre del Señor, hermanos. ¿Y quién nos podrá apartar del amor de Dios, hermanos? Como dice la palabra de Dios en Romanos 8:35. ¿Quién nos podrá apartar? ¿Esta tribulación, hermanos, nos va a apartar del Señor? No. Amén. Dice que ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, peligro o cuchillo, nada nos podrá apartar del amor del Señor. Amén. Que eso fue lo que nos conquistó, que eso fue lo que nos enamoró, y que únicamente el que ha pasado por ese proceso sabe lo precioso y lo valioso que es la salvación en Cristo Jesús. Dice amén, hermanos. Quiero empujarte, quiero animarte a que pongas manos a la obra. Amén. En medio de esta situación, en medio de esta guerra, que no nos quedemos sentados como Elí, hermanos. Que no nos quedemos 40 años sentados en un lugar, ¿verdad? Y viendo que pasa la tormenta y viendo que pasa, acabo, allá van los jóvenes. No, hermanos, todos somos útiles en la obra del Señor. Que tu visión sea amplia, hermanos, en el nombre del Señor. Y cuando te digo tu visión que sea amplia, que nos metamos con el Señor, que nos metamos en el ayuno, que nos metamos en la oración. Amén. Y Dios va a dar el crecimiento en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Que no nos pase lo que le pasó a Elí. Que lleguemos a esa meta. Dice amén, hermanos. Gloria a su nombre. Pues, hermanos, ese es el mensaje que quiero traerles en esta noche. Podemos ponernos sobre nuestros pies en esta noche, hermanos, y vamos a elevar una oración. Hermanos, si te sientes desanimado, si te sientes sin fuerzas, quiero que abras tu corazón en esta tarde, hermanos, y que sea el Señor el que ministra tu vida. Amén. Sabemos que hay todavía familiares enfermos con todo esto, pero Dios nos va a dar la victoria. Dice amén, hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y te glorificamos, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes, Padre. Ayúdanos, Señor, en medio de toda esta circunstancia, Padre. En medio de toda esta pandemia, Padre, a que podamos dar ese esfuerzo, Señor, aleluya. Padre, que podamos caminar, Señor, como tú quieres que caminemos, Padre.
que podamos inquirir en tu palabra, Señor, y que tu palabra dé fruto en nuestra vida, Señor, aleluya. Padre, ayúdanos, Señor, a poder, Señor, caminar como tú quieres que caminemos, Señor. Que seamos esos embajadores tuyos, Señor. Que podamos ser de bendición al perdido, Señor. En este tiempo, Padre, cuando el corazón, Señor, de las personas está sensible, Padre, que podamos implantar la palabra, Señor. El plan de salvación en cada una de las personas, Padre. Ayúdanos, Señor, a comprometernos en tu obra, Señor. Ayúdanos a trabajar, Padre, arduamente, Señor, para servirte, Señor. Padre, te damos gracias por todo lo que has hecho en nosotros, Señor. Te damos gracias porque hasta este momento, Señor, aleluya, tú has estado con nosotros, Padre. Hasta este momento, Señor, aleluya, tu misericordia se ha extendido con nosotros, Padre. Aleluya. Dale palmas al Señor en esta noche, hermanos. ¿Usted lo cree, hermanos? Amén, aleluya. Hermanos, les recordamos que las oraciones continúan, hermanos. Participe de 5 a 6 de la mañana, de lunes a viernes, y sábado y domingo a las 8 de la mañana, hermanos. Hermanos, si usted quiere participar del ayuno, los calendarios están ahí atrás y puede anotarse. ¿Alguna otra cosa más, hermano Raúl? Amén. Entonces, ¿le vamos a echar ganas, hermanos? Amén, gloria a su nombre. Así, hermanos, vamos a orar por la... Sí, hermana. La reunión de los sugieres el sábado a las 9 de la mañana. Amén, hermana. Gracias, hermana. Así, hermanos, vamos a proceder a levantar los diezmos, las ofrendas para el sustento de la casa del Señor. Y hacemos una oración y así somos despedidos. Dice amén, hermanos. Aleluya. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde. Señor, procedemos a levantar los diezmos, las ofrendas para el sostenimiento de tu casa, Señor. Bendice al dador alegre, Señor, y te damos gracias por lo que has hecho en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos, y así somos despedidos. Que el Señor les bendiga.